Buenos días, comunidad universitaria. Buenos días a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan. En coordinación con la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, el Campus Guanajuato, desde su enlace de género, les dan la más cordial bienvenida. Mi nombre es Vanessa Góngora Cervantes y en controles también me acompaña la maestra Rosalba Vázquez Valenzuela. Este es nuestro tercer miércoles de género, el miércoles feminista, como le hemos llamado. Para las personas que nos acompañan por primera vez, es importante explicarles que este semestre estamos abriendo 3 seminarios. Son seminarios permanentes. El primero se llama Incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos. El segundo es el Seminario Permanente de Violencia de Género en los espacios universitarios. Y el tercero sobre cultura institucional universitaria con perspectiva de género. Estos seminarios son una propuesta académica y un espacio que, con la guía de mujeres académicas, activistas, especialistas, nos permitirá reflexionar sobre diversas problemáticas, necesidades y retos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno universitario. Cada seminario tiene 5 sesiones y se transmiten en vivo todos los miércoles, como el día de hoy, a las 10 de la mañana, vía Facebook Live, en las cuentas de Campus Guanajuato y en Ciudad UG. Y también se está transmitiendo en la página principal de la Universidad de Guanajuato. Para todos quienes nos están viendo, pues bienvenidos. Recuerden que para poder interactuar con nuestras ponentes, tienen que ingresar a las transmisiones de Facebook y escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat. Los seminarios comenzaron el pasado 29 de julio y vamos a finalizar el 11 de noviembre, pero es importante decirles que quienes no tienen oportunidad de ver los seminarios en vivo podrán acceder a la grabación y también a material complementario que cada ponente nos está proporcionando en algo que estamos llamando aula virtual, generando igualdad de Campus Guanajuato. Les vamos a pedir que estén muy atentos, muy atentas a la página de Facebook de Campus Guanajuato, porque ahí vamos a publicar el formulario para la inscripción a este espacio digital. Nuestro objetivo es que el aula sea un espacio en donde ustedes puedan encontrar una gran cantidad de material bibliográfico, material audiovisual, infografías, etcétera, para poder o iniciar o enriquecer su proceso de formación de género. El día de hoy, entonces, estamos iniciando con la primera sesión del Seminario Permanente de Cultura Institucional Universitaria con perspectiva de género. El objetivo de este seminario es que podamos nosotros reflexionar sobre los retos y las estrategias universitarias para generar un entorno laboral y académico libre de estereotipos y brechas de género, que sea más justo, que sea más incluyente. El primer tema que abordaremos en el seminario está centrado en la importancia de los indicadores de las brechas de género en las instituciones de educación superior. Luigi Ferrajoli, que es un reconocido jurista, hace una importante aclaración entre las diferencias entre hombres y mujeres y la desigualdad de género. Explica que la diferencia sexual, así como la etaria, la racial o la étnica o de capacidades físicas, entre otras, son un hecho social evidente y muchas veces inevitable. Mientras que la desigualdad, por otro lado, entendida como desigualdad económica, política, social, ese es un efecto social que puede, que debe prevenirse e eliminarse. En nuestro caso, la igualdad de género es un principio normativo que reconoce la diferencia sexual y exige que las mujeres no sean discriminadas por solo el hecho de ser mujeres, al contrario, se deben garantizar las condiciones que permitan la igualdad de oportunidades y la igualdad sustantiva con los hombres. En este sentido, la perspectiva de género se puede entender como una categoría analítica que nos permite identificar, que nos permite visibilizar, hacer evidente tanto las diferencias sexuales como la desigualdad social a la que están vinculadas. Esto es en todos los ámbitos de desarrollo humano, en la política, en las relaciones laborales, en la economía, la cultura, el deporte, en el ámbito académico, en el ámbito artístico y bueno, un largo etcétera. Insisto, lo que la perspectiva de género nos permite analizar es que la diferencia sexual ha sido transformada en desigualdad en las sociedades y que esto va en contra de los derechos humanos. Una forma de analizar la desigualdad entre mujeres y hombres es por medio de las brechas de desigualdad de género, que es el tema del día de hoy. Las brechas son una distancia, el espacio, sobre todo en términos cuantitativos, pero también pueden ser cualitativos, entre los datos que arrojan indicadores de hombres y los datos que arrojan esos mismos indicadores para las mujeres. Un indicador, como lo dice su nombre, es un punto de referencia
que nos mostrará un dato con una característica de un objeto o un sujeto particular. Un indicador nos arroja un valor, una magnitud, un criterio, algo que tiene significado y que nos permite hacer un análisis comparado con otros resultados. En este caso, los indicadores de género son herramientas que sirven para medir la situación de las mujeres en comparación con la de los hombres en distintas esferas de desarrollo humano. Un ejemplo rápido, solamente para contextualizar, de un indicador de género es el número o porcentaje de mujeres legisladoras en la Cámara Baja, en el Congreso o Parlamento de un país. Y siguiendo el ejemplo, la brecha de género es la razón entre el porcentaje de hombres legisladores y mujeres legisladoras. En México, actualmente, esta brecha de desigualdad en materia de representación política ha sido pues prácticamente disminuida al máximo, con una proporción prácticamente de 50-50 de representantes mujeres y hombres. En las universidades, las brechas de desigualdad de género existen, se pueden observar en la matrícula de algunas carreras, en la deserción escolar, en el aprovechamiento, en el ingreso en el ingreso a actividades culturales o deportivas, pero también las podemos ver en la composición de la planta docente, en los órganos colegiados. Una de las brechas de género más analizadas es la brecha salarial, la cual también es evidente en las universidades cuando hablamos del personal tanto académico como administrativo. Lo importante aquí es que la información proporcionada por los indicadores, la visibilización de las brechas de género, también tiene otro propósito, que es la generación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y en este caso, en los espacios universitarios. De nada sirve contar con datos si estos no son utilizados para desarrollar acciones para el adelanto de las mujeres en áreas especialmente problemáticas y estratégicas, y que dichos indicadores también puedan servir para evaluar los resultados de una intervención. Entonces, en resumen, el día de hoy vamos a tener como preguntas guías de nuestra reflexión: ¿para qué sirven los indicadores con perspectiva de género en las instituciones de educación superior? ¿Pueden las universidades generar mecanismos de exclusión involuntarios por no tener estos datos? ¿Cuáles son las principales brechas de género en las universidades, en las instituciones de educación superior? ¿Qué procesos o servicios pueden transformarse a partir de la identificación de las brechas de desigualdad de género y sus correspondientes indicadores? ¿Cómo los datos desagregados muestran las trayectorias y experiencias de mujeres y hombres en las universidades? Entonces, es un honor para mí, para nosotras en el enlace de género, presentarles a las ponentes de nuestra sesión del día de hoy, la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara y la doctora Claudia Susana Gómez López. Estamos muy agradecidas por su participación en este espacio. Antes de leer sus reseñas y comenzar con la presentación, les recuerdo a las ponentes y al público en general que tendremos una ronda de exposición de las ponentes de aproximadamente 20 minutos, puede ser un poco más, y después haremos una ronda de preguntas del público de las redes sociales, del Facebook, de aproximadamente 40 minutos. Terminaremos con una breve conclusión de las ponentes de alrededor de 5 minutos cada una. Entonces, para comenzar, tendremos primero la participación de la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, realizó una instancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín, es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 22 libros y cerca de 60 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Es articulista en periódicos de circulación regional, ha impartido conferencias en México, en España, Perú, Colombia. Entre los libros publicados que ella tiene se encuentra Cuando la democracia nos alcance, Sistemas de cuota y agenda legislativa, La sentencia del amor, 12624, que es un poco sobre el tema que ahorita estaba yo mencionándoles con el ejemplo de representación política de las mujeres. También armonización de la vida laboral y familiar en académicas mexicanas de Jalisco, Guerrero, Michoacán y Nayarit. En el 2010 obtuvo la medalla bicentenario a la investigación científica en ciencias sociales del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. Pertenece a distintos colectivos de la sociedad civil a nivel nacional y local, trabajando por el avance de las mujeres y por una sociedad incluyente y democrática. Y actualmente coordina la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos hacia la Igualdad,
Fundó también la cátedra Amado Nervo en la Universidad Autónoma de Nayarit y ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de juventud. Entonces, adelante, doctora, muy buenos días. Gracias, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Universidad de Guanajuato la realización de estos seminarios y a Rosalba le agradezco haberme invitado y me da mucho gusto saludar de nuevo a Claudia, que teníamos ya tiempo sin compartir algunos espacios. Bien, voy a compartir la presentación que tengo. Voy a compartir la presentación. Ahora no la encuentro. Oh, ¿qué le pasó? Permítanme. Por algún error seguro la... Ok. Entonces, pues creo que voy a compartir. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí. Ok, bien. Entonces, voy a hablar de los indicadores de las brechas de género en las instituciones de educación superior. La introducción que se acaba de hacer me evita explicar justamente qué son los indicadores y qué son las brechas de género, así que directamente voy a empezar a contestar las preguntas que nos han formulado. Para empezar, tenemos que preguntar, cuando hablamos de hombres y mujeres en las instituciones de educación superior, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para los datos de 2018-2019, porque quiero aclarar que no necesariamente tenemos los actuales de 2019-2020, que sería el último ciclo escolar, tenemos aproximadamente el 43% de profesoras en las universidades y el 57% de varones. En la matrícula estudiantil, las mujeres obviamente son un poco más de la mayoría y los datos administrativos es una situación que es mucho más difícil encontrarlos. Los últimos datos que tengo son justamente estos datos, donde la población administrativa es alrededor del 42%. Ello nos habla entonces de la presencia numérica de las mujeres en las instituciones de educación superior en el país para esta década del siglo XX. Y esto es importante porque si esta evolución ha sido muy marcada, sobre todo a partir de los últimos 30 años. Pero bueno, esta es, digamos, la situación actual. Rápidamente quisiera decir que las universidades son espacios de reproducción de desigualdades, entre ellos porque las mujeres trasladan a las universidades, mujeres y hombres, trasladan las relaciones de género y entre ellos la supremacía masculina. Aquí solamente voy a mencionar que el hombre ha sido construido como el sujeto epistémicamente pertinente para la ciencia, la literatura, la economía, la política, etcétera, sin que eso haya sido desarticulado en las instituciones de educación superior, porque aún la ciencia no ha desarticulado estas concepciones previas sobre mujeres y hombres que se crearon en el pensamiento griego, en la tradición judeocristiana, en la tradición romana y en la tradición prehispánica. Llegamos a las universidades como sujetas, como actoras de cambio. Ahora llegamos para ejercer el derecho a la educación y actualmente somos sujetas de cambio. ¿Para qué sirven los indicadores con perspectiva de género en las IES? Como se dijo en la presentación, primero contribuyen al conocimiento de las relaciones entre los sexos, en el ámbito académico, estudiantil, administrativo y en el clima laboral que se establece en las universidades. Analiza diversas dimensiones para advertir desigualdades, para estar al tanto de qué oportunidades se deben de abrir, para establecer líneas de política y sobre todo para establecer en qué etapas del proceso se debe intervenir con políticas. Si no se tienen indicadores, es muy posible que se hagan políticas en general sin que se atienda, digamos, al nudo donde deben de tomarse las acciones. Y desde luego, el sistema de indicadores no se realiza una sola vez, por lo que son útiles para ir monitoreando los avances y las desigualdades. En México tenemos un Observatorio Nacional
para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, el ONIGIES, fundado por la iniciativa de la UNAM y donde participa la RENIES en vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ANUYES, la CONAVIM de la Secretaría de Gobernación. Actualmente el observatorio se originó en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y actualmente acaba de ser transferido al Centro de Coordinación de Políticas de Igualdad de la misma Universidad Nacional. El ONIGIES mide 7 ejes de igualdad. Los 7 ejes están puestos aquí en la pantalla: legislación, corresponsabilidad, estadística, lenguaje, sensibilización, estudios de género, violencia. Y los datos que se están poniendo aquí, que están apareciendo aquí, son los datos del primer informe que se realizó en 2018. Si nos fijamos en estos números, cada uno de los ejes se conforma se alimenta por otros componentes subtemáticos y en general se tienen 54 reactivos. En general, todas las universidades del país tuvimos un puntaje de 1.5. Pero si nos fijamos, el eje de corresponsabilidad ni siquiera alcanzó un punto. Podríamos decir que es el lugar donde se está mucho más atrasado. Ahorita vamos a regresar a esta gráfica porque es interesante ver los indicadores cómo quedaron. ¿Cómo se conforma el índice de legislación con perspectiva de género? Bueno, este índice incluye diversos subíndices, por decirlo así, que sería la normatividad institucional, los órganos de igualdad de género, los planes de igualdad, los recursos financieros, etc. Sin embargo, actualmente se va a llevar a cabo la segunda etapa del ONIGIES, donde se va a alimentar con datos. Como se dan cuenta, aquí el primer informe se dio en 2018 y está elaborado con datos del 2017, datos que todas las universidades metimos al 2017. Actualmente se va a abrir otra fase en los últimos meses de 2020 con la finalidad de incorporar los datos de 2018, 2019 y 2020. Y se ha planeado establecer un segundo informe en el 2021. Ello nos va a permitir no comparar entre universidades, aunque claro, eso se puede hacer, sino comparar cómo estaba una universidad y cómo ha, digamos, avanzado en la construcción de igualdad a través de estos ejes. Si vemos entonces cómo se integra cada uno de ellos, veremos que cada uno de los indicadores tiene a su vez subindicadores y a su vez eso se conforma por reactivos. Bien. ¿Cuáles son las principales brechas de género en las IES? Aquí podemos ver, a partir de los datos dados por la Secretaría de Educación Pública, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo en el ámbito de los PTC, fíjense aquí la contradicción primera que encontramos. A pesar de que existen más estudiantes mujeres en las universidades, se quedan como profesores más hombres. Y esto ya nos habla de una desigualdad en el ingreso, de una brecha. Esto nos implica que estamos perdiendo talento femenino porque si somos mayoría de las estudiantes en las universidades, eso no se ve reflejado en el profesorado. Como dije en la primera diapositiva, es alrededor del 43% del profesorado en general, pero si ya nos vamos a los PTC, el 61% son hombres y apenas el 39% son mujeres. Es decir, que las mujeres, a pesar de que somos las que más ingresamos a las universidades, se van quedando o nos vamos quedando en otras etapas. Los PTC con posgrado pasa lo mismo. Tenemos aquí el 60% de PTCs con posgrado varones y 40% mujeres. Aquí es una oportunidad para que las universidades elaboren políticas específicas en este asunto.
Los PTC en cuerpos académicos es prácticamente la misma proporción, ya que los hombres están en el 59% y las mujeres en 41%. Podríamos preguntarnos al ver estos datos, incluso PRODEP, aquí estamos viendo PRODEP, y sobre todo los PTC en el SNI. En el SNI la brecha se abre mucho más si la abrimos en relación a en qué áreas se encuentran las mujeres. Generalmente las mujeres están en el ámbito de las candidaturas del SNI y en cuanto van aumentando los rasgos se van quedando más hombres. En el área del SNI 3, si estos son los datos para todo el SNI, en el área del SNI 3 solamente el 20% son mujeres. Pero si nos vamos además al área de físico-matemáticas, apenas el 12% son mujeres. Por lo tanto, podemos ir desglosando estos indicadores para poder darnos cuenta de dónde van estando las brechas de género. Bien, ¿y dónde están las mujeres? Porque, como dije, hay 43% de mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Bueno, las mujeres en las universidades están en las múltiples tareas que se tienen que hacer en relación a la docencia y en relación a la atención de estudiantes. Cualquiera que estamos en las universidades sabemos lo que implica estar en reuniones de academia, en reuniones de cuerpos académicos, en reuniones de tutoría, haciendo tutoría con estudiantes, dirigiendo prácticas sociales, dirigiendo tesis de grado, estableciendo la docencia, dando la docencia. Entonces, todo este trabajo que es multitareas y que no se refleja en estos datos duros que le interesan a la universidad, ahí estamos las mujeres. Es decir, las mujeres en las universidades, de nueva cuenta, estamos, digamos, haciendo, vamos a decir así, la talacha, el trabajo doméstico. Todo aquel trabajo que no se convierte en un estímulo, pero que es lo que sostiene a la universidad. Sobre todo el trabajo de atención de estudiantes, que nos lleva mucho trabajo y que lo hacemos obviamente con mucho gusto. Pensamos que eso es una de las funciones fundamentales, pero que no se ve reflejado en los indicadores que le interesan a la universidad. Lo mismo podríamos ver en quienes escriben más papers y vamos a ver que generalmente los varones son los que tienen más artículos escritos en revistas indexadas, porque las mujeres, obviamente, encargadas, responsables de este trabajo que no se transforma en indicadores, son las que están ahí. La siguiente gráfica está... Perdón, Lourdes, Sí. te voy a interrumpir tantito porque no podemos verte. Creo que se bajó tu cámara. Listo. Ok. Solo eso. Gracias. Bien. La siguiente gráfica se refiere a la población estudiantil por género y por área. Y aquí podemos ver las áreas donde se concentra la matrícula de hombres y de mujeres. Para nadie es un secreto que los hombres están mayormente en las ingenierías y tecnologías, en las agropecuarias, y que las mujeres están más en las áreas de la salud y en las humanidades. Y esas también son las brechas de género que tenemos, y aún si nos vamos a los detalles, podríamos ver que en las humanidades las mujeres están también en una gran mayoría. Si nos vamos a los cargos de gestión, podemos ver que a nivel nacional solamente tenemos en la actualidad 2 rectoras, la de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Veracruzana, y que en conjunto han existido solamente 6 rectoras en toda la República. Aquí la gráfica que está a la izquierda, que quizá no se alcanza a ver muy bien, también habla de los secretarios generales de las universidades o los puestos equivalentes, y nos vamos a dar cuenta que hay una segregación vertical muy importante porque las mujeres están en muy pocos cargos de alta gestión. La siguiente gráfica es un datos al 2018, si no me equivoco, al 2019. No alcanzo a ver la fuente, pero la acabamos de actualizar, acerca de los cargos directivos y de gestión en las administraciones centrales. Aquí tenemos la Universidad Autónoma de Querétaro como la universidad que tiene el más alto nivel de gestión, y otras, por ejemplo, la de Durango, que apenas el 14% de las mujeres están en la administración. Esto nos habla de una segregación vertical muy importante, donde otra vez
las mujeres llegamos en mayoría al estudiantado, nos vamos quedando menos en el magisterio, pero en los cargos de gestión estamos mucho menos. Por lo tanto, ahí es necesario que trabajemos para establecer línea de políticas. Si nos vamos a los lemas de las universidades públicas, solamente para ver lo que se refiere a el lenguaje que se utiliza, vamos viendo que generalmente los lemas de las universidades tienen que ver con una concepción liberal acerca de qué es la educación generalmente para los varones, ¿sí? Alimenta la llama de la verdad, por ejemplo, por una humanidad culta, donde se habla de la humanidad generalmente asimilado a los varones, patria, ciencia y trabajo, es un lema que nos suena mucho a principios del siglo XX, fines del siglo XXI, amor, orden y progreso, obviamente, como se dan cuenta, nos habla también de una mentalidad muy unidireccional masculina, un orden de género muy tendiente al orden y al progreso. Y obviamente hay algunas universidades donde los lemas todavía son lemas con lenguaje masculino, por la realización plena del hombre y esto que ustedes están viendo ahora en pantalla. Aquí también hay un área de oportunidad para transformarlo. Enseguida, la tercera pregunta, ¿cómo los datos desagregados muestran las trayectorias y experiencias de mujeres y hombres y en las CIES? Las muestran porque muestran trayectorias diferenciadas entre mujeres y hombres. Por ejemplo, cuánto tiempo le toma a una profesora pasar de maestra de clase a maestra PTC? ¿O cuánto le toma a una investigadora pasar de candidata de investigación en el SNI a ser SNI 3? ¿Y cuánto le toma a un hombre? Estos cálculos se han realizado y bueno, vamos a ver que las brechas para llegar a una categoría son en ocasiones de 12 años, de 20 años. Exponen, como dije antes, en qué parte del proceso se puede intervenir para que las políticas no sean políticas generales. Ya sabemos que si las políticas se instalan de manera general, lo más probable es que sigan reproduciendo las desigualdades. Identifican los momentos de riesgo, precisan las deficiencias, establecen prioridades y posibilitan diseñar políticas y evaluarlas. Ahora bien, ¿qué procesos y servicios se pueden transformar a partir de identificar las brechas de desigualdad de género y sus indicadores? Bueno, se pueden hacer varias. Una de ellas es armonizar la normatividad universitaria. Hasta hoy, ninguna universidad tiene armonizada la normatividad universitaria con la normatividad de igualdad en el país, lo cual no significa que solamente estén enunciadas en la ley, sino que obviamente haya todo un ejercicio de control legislativo, de control normativo, para que haya un impacto realmente en el conjunto de disposiciones, en reglamentos, en normatividades, en políticas, a partir del bloque constitucional y el control convencional, se establezcan políticas de corresponsabilidad, políticas de paridad, tanto en la segregación vertical y horizontal, las convocatorias de ingreso. Hoy, por ejemplo, el INE tiene convocatorias de ingreso solo de mujeres con la finalidad de compensar estas brechas y capacitar para la igualdad. Sí, nos hemos pasado mucho tiempo dando sensibilización. Hoy tenemos que capacitar para la igualdad, que supongo que es parte de lo que ustedes están haciendo. La quinta pregunta y última para ir terminando. ¿Pueden las IES generar mecanismos de exclusión involuntarios por no tener datos? Claro que lo pueden hacer, porque miren, si aplican medidas iguales a desiguales y en condiciones desiguales, se reproduce la desigualdad. El segundo ejemplo muy claro que todas podemos entender es la productividad. A todas y todos nos exigen la misma productividad. Publicar libros, tutorear estudiantes, dar 10 horas de docencia al menos al semestre o 12 dependiendo de cada universidad, estar en las academias, modificar planes de estudio. Bueno, puedo seguirle con la lista. Y la productividad es diferente en un cuerpo de hombre que en un cuerpo de mujer. Por lo tanto, esto es un claro ejemplo de cómo se generan exclusiones. Aquí estoy
Yo aquí puse convocatoria de estancias al exterior porque yo he participado en dictaminar convocatorias de estancia al exterior de CONACYT. Y generalmente, cuando una académica establece la solicitud para irse al exterior, sabemos que esa es su oportunidad, porque acomodó niños, hizo pactos con el marido, acomodó la mascota o se llevó a su perro de compañía, a su animal de compañía, lo que sea, y entonces ese es el año que se puede ir. En cambio, para los varones, ese factor de la familia no es tan importante. Aquí estoy además estoy poniendo algunos de los cuadros de un proyecto que estamos haciendo actualmente, académicas por sentimiento de exclusión debido a estereotipos. Aquí ustedes pueden ver las cifras que estoy poniendo rápidamente, que estoy exhibiendo rápidamente. Y vemos cómo obviamente hay un sentimiento, hay una percepción de que las académicas se sienten excluidas por los estereotipos y que el trabajo de la familia impide el desarrollo laboral. Las mujeres nos convertimos en las mujeres que somos exitosas en la vida académica y también nos exigimos ser exitosas en la vida privada. Y eso obviamente ocurre a través de un desgaste, estrés y todo eso. Bien, en la universidad, como dije, reproduce relaciones desiguales por carecer de datos desagregados por sexo. Por lo tanto, tienen que establecerse indicadores entre mujeres y hombres, atravesadas por jerarquías y tomando en cuenta que en las universidades también la violencia se ha convertido en una forma de relación, en espacios disciplinares, una violencia simbólica, en espacios áulicos y laborales. Actualmente estoy llevando a cabo una investigación sobre los tendederos universitarios como parte de la protesta juvenil contemporánea y aquí podemos ver, digamos, cómo la violencia es uno de los aspectos que saltan en las políticas universitarias que tienen que ser resueltas. ¿Cuáles son los retos de las CIES? Son 3 retos fundamentalmente. Institucionalizar la perspectiva de género, transversar la perspectiva de género y lograr la paridad de género. ¿Por qué la paridad de género? Porque la paridad de género ha sido incorporado actualmente a nivel constitucional como uno de los criterios para ejercer el poder y como uno de los criterios para constituir los cuerpos colegiados. Por lo tanto, la universidad tendrá que entrar a la paridad de género junto con la institucionalización y la transversalización, que no la voy a explicar. Y finalmente, para terminar, quisiera decir que, ¿qué nos proponemos? ¿Qué tenemos que proponernos? Tenemos que proponernos planes para construir igualdad en las CIES a partir de los indicadores. Porque si tenemos los indicadores que nos señalan las brechas de género, lo correspondiente no es quedarnos con los indicadores, sino que lo correspondiente es establecer planes, políticas que nos ayuden a construir igualdad en las CIES de acuerdo a las condiciones de partida de cada universidad, en una clara política de cierre de brechas. Los planes tienen que ser temporales para un periodo determinado, se tienen que destinar recursos para ello, no hacerse de buena fe, ni hacerse nada más porque algunas personas, a las mujeres de las universidades, las feministas, las gestoras, pueden tener muy buenas intenciones, pero se tienen que destinar recursos específicos para la realización del plan. Construir una red de alianzas que lo haga posible, porque sabemos que esto lo necesitamos. Alianzas entre mujeres, alianzas entre hombres y mujeres, voluntad política, establecer una evaluación permanente y evaluar para introducir mejoras. Los planes de igualdad tienen que ser temporales, que nos permitan ir trabajando, ir avanzando en un corto periodo de tiempo, que nos permita ir midiendo para dónde vamos. Pues me parece que con esto he resuelto o he respondido las preguntas con las que se inició este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes. De hecho, me parece muy puntual la respuesta que nos dio a las preguntas que hicimos, a las preguntas guía. Y escuchando la presentación, pues nos da mucha alegría porque
de alguna manera es una muy buena introducción, esta sesión del seminario es una muy buena introducción a los temas que vamos a seguir viendo en el resto de las sesiones. Nosotros lo hemos planteado así, si tomamos la última diapositiva que nos presentó, estas necesidades de hablar de institucionalización, de transversalidad de la perspectiva de género y de paridad, pues es parte de los temas que nosotros vamos a abordar. Solamente por decir algunos temas, vamos a abordar la corresponsabilidad de la universidad en etapas como el embarazo, la lactancia y la crianza de los niños y de las niñas, el tema de cómo implementar acciones afirmativas precisamente que ayuden a mejorar los resultados, los indicadores de las brechas de género. También, por ejemplo, el último tema, pues no quisimos dejarlo afuera y hablar directamente de la paridad en la universidad, ¿no? Si es paridad en todo a partir de las últimas reformas en materia, por ejemplo, electoral y en otros espacios, ¿no? En los 3 niveles de gobierno y en muchos otros espacios de toma de decisiones, nosotros queremos llevar esta reflexión también a los espacios universitarios, la paridad también en la toma de decisiones en la universidad. Entonces, esta explicación que nos acaba de dar me parece que es una muy buena introducción de todo lo que vamos a estar abordando en este seminario de cultura institucional con perspectiva de género. Se lo agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, pues podemos seguir entonces con nuestra siguiente ponente, con la doctora Claudia Susana Gómez López. Voy a leer un poco su reseña. Ella es licenciada en Economía y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Es doctora en Economía Cuantitativa y Análisis Económico por la Universidad Complutense de Madrid. En la Universidad de Guanajuato ha trabajado desde el año 1997, cuando ingresó a la Escuela de Economía como profesora de tiempo completo, y en el año 2009 ocupó el cargo de secretaria académica de la División de Ciencias Económico-Administrativas y desde el año 2015 es la directora de esta identidad. En el área académica ha escrito artículos y capítulos de libro que se han publicado en las principales revistas nacionales, incluidas en el índice de revistas mexicanas de investigación de CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, desde el año 2010 y cuenta con el perfil PRODEP desde el año 2006. En el área de docencia ha sido responsable de la impartición y de la preparación de más de 30 cursos en el área de ciencias económico-administrativas, impartidas en todos los programas de licenciatura y 4 de posgrado. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y posgrado en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Autónoma de Nayarit y en la Universidad Autónoma de Baja California, y ha formado parte de comités y comisiones institucionales de igualdad de género y escrito artículos académicos de desarrollo económico como empleo, desigualdad, pobreza, movilidad social, explicando las dinámicas en estos temas entre hombres y mujeres. Entonces, te cedemos el uso de la voz, Claudia, adelante. ¿No se escucha tu audio? Listo. Buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto estar en este espacio. Antes de iniciar, quiero dar algunos agradecimientos. En primer lugar, a la doctora Teresita Rendón Huerta por la invitación que me realizó para este seminario. También a la doctora Vanessa Góngora y a la maestra Rosalba Vázquez, también por estarme acompañando y pensar en mi persona. Y también pues darle la bienvenida a todos las y los invitados. Y pues es un gusto siempre otra vez compartir mesa con la doctora Lourdes Pacheco, que como bien dijo al principio, pues hemos coincidido en varios coloquios, en varios espacios. Siempre me gustó mucho que la doctora abordara la parte nacional, porque lo que voy a presentar en este espacio de tiempo es responder a la siguiente pregunta, además de las preguntas guías que ya nos hicieron favor de exponer al inicio, que es, ¿qué pasa en la Universidad de Guanajuato respecto a indicadores de género? Y la doctora Lourdes pues ya dio mucha información previa que se va a mantener en este estudio. También quiero decir, voy a empezar a compartir pantalla, quiero decir que este es el resultado. ¿Sí se ve? Sí. Sí, ok. Este es el resultado
de un trabajo que salió en el 2012. Se llama Estudio Descriptivo de la Población Universitaria por Género, Situación, Tendencias y Diferencias en la Universidad de Guanajuato. Este es un trabajo que realizamos la maestra Adriana Aguilera Arrieta y una servidora con indicadores de la universidad en el año 2010. Gracias pues al proyecto que se tenía en ese momento y cuya responsable era en ese momento pues la maestra Rosalba Vázquez. Voy a empezar por la pregunta de por qué es importante tener indicadores de género en las instituciones de educación superior. Y pues hay muchísimos motivos que complementan de alguna manera lo que nos presentó la doctora Lourdes. Lo primero es que es un medio para identificar pues las desigualdades entre hombres y mujeres, también porque nos apoyan a las comunidades universitarias a formular y gestar pues diversas políticas institucionales que son adecuadas para nuestra realidad o grados desiguales. También sabemos que las instituciones de educación superior pues son un espacio ideal para el encuentro identitario. También decir que la sola presencia de mujeres en las instituciones de educación superior, pues no es un sinónimo de equidad de género, simplemente es posiblemente la mitad de una unidad. Tiene que abordarse el tema en otros aristas. Y también decir que la equidad, así como la igualdad, pues es un proceso de construcción social, ¿no? Y lo que vamos a ver, quiero retomar un poco también del Observatorio Nacional, son 7 ejes y que este estudio es solamente una fotografía. Es la fotografía que tenemos de la Universidad de Guanajuato en el año 2010, pero publicado en el año 2012. ¿Qué quiere decir también? Pues es una intención de que ojalá se pudiese actualizar un estudio en este sentido. ¿Qué se necesita cuando estamos abordando el eje de estadísticas y que no necesariamente de los diagnósticos? Pues es cómo estamos en muchas variables, en muchas actividades que hacemos al interior de la Universidad de Guanajuato. Y porque también pues el papel de las universidades en torno al tema y el desarrollo de una cultura social con equidad de género, pues tenemos que hacer visibles siempre las diferencias y sobre todo pues intentar transformarlas. Entonces, un poquito el contexto con respecto a cómo realizamos este trabajo. Pues todo surge de una iniciativa que ya tiene pues muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México con el sistema de indicadores de equidad de género, que en ese entonces el programa universitario de equidad de género de la UNAM pues sacó varios documentos para intentar ver estadísticamente cuál era la radiografía entre hombres y mujeres, ¿no? También comentar que este no es un esfuerzo que solamente hemos hecho en la Universidad de Guanajuato, lo han hecho hasta donde es de mi conocimiento, pues otras instituciones, pero este esfuerzo comenzó con las universidades de la región centro-occidente de la NUYES, Aguascalientes, Guadalajara, Nayarit, Michoacán, Colima y otras universidades, pues hermanas y cercanas, ¿no? Entonces, ¿por qué contar con un sistema de indicadores en la universidad es importante? Primero, pues porque, como ya lo dijimos antes y lo dijo la doctora Lourdes, nos lleva a muchos caminos para la transformación, para el análisis y para ver cómo podemos mejorar como sociedad. Pero entre más instituciones tengamos indicadores y estadísticas, pues más podremos poner por evidencia pues qué es lo que está pasando con nosotros. Y entonces es lo que quisiésemos, es la intención de este trabajo. ¿Cuál era la población de la Universidad de Guanajuato en el año 2010? Éramos, el personal académico y administrativo éramos 5,505 personas. De esta totalidad, 2,981 éramos personal académico, de acuerdo pues al informe que se presentó, al informe anual en el año 2009-2010, y el restante, 2,500 personas, o de personal administrativo, hombres y mujeres. Y estudiantes.
Claudia, no Sí, sé si esto lo estabas viendo en las diapositivas, porque creo que sí. nosotros solamente estamos viendo la portada donde dice estudio descriptivo. A ver, No sé déjenme. si lo habías avanzado. Si Ya lo no. había avanzado, vamos a ver otra vez. Ahí ya vemos nosotros variables del personal. Ajá. Creo que lo tienes Perfecto. que cambiar. Ajá, sí, Sí, gracias. ahí, gracias. Vuelvo a retomar entonces. Y estudiantes, pues éramos o eran, dependiendo si donde el rol que estemos adaptando en varios momentos, pues eran 33,000. Hoy tenemos pues mucho más de prácticamente 45,000 si los datos no son erróneos. Eh, ¿Qué variables de personal estamos considerando? Toda variable nos es de utilidad para utilizar las estadísticas y combinar variables siempre y cuando las podemos discriminar o diferenciar por sexo. Porque entonces podemos tener variables de grado académico, por campus. Ya también habló la doctora con respecto a la segregación por salario, a la segregación vertical, etcétera. Yo no hablaré necesariamente de esos temas, pero todas estas variables las pudimos pues conseguir y trabajar de una manera bastante interesante. También la antigüedad, la edad, el puesto, ahí está la parte de la responsabilidad, el número de hijos. Creo que si seguimos sin ver esa diapositiva de variables, esa. Ujú. Sí, lo voy a dejar así porque si no, entonces no puedo, no se puede ver. Parece que hay un problema con el Sí, avance. Sí, sí. entonces lo dejo así sin presentación. También el número de horas que se trabajan, el tipo de nombramiento. Son variables importantísimas y sobre todo que ahora vamos a ver que en la Universidad de Guanajuato, en ese año, aunque hay casi 10 años de diferencia entre este estudio y los datos que nos presenta la doctora Lourdes, se sigue manteniendo la tendencia. Eso ya es una oportunidad para seguir trabajando estos temas y seguir teniendo estos indicadores. En las variables de estudiantes, lo que presentamos es simplemente las variables que nos hubiese gustado tener. Entonces se trabajaba en la Universidad de Guanajuato con algo que le llaman el cubo, ¿no? Que tú puedes tomar varias variables de interés y lo que queríamos era, por ejemplo, ver las trayectorias de las y los estudiantes. Queríamos programa educativo, campus, edad, estado de procedencia, año de ingreso al programa educativo, porque hay temas, si bien es cierto que este estudio es cuantitativo, no podemos dejar de ver la parte cualitativa, que son todas las preguntas que quisiésemos pues, responder. Un ejemplo de ello es, estábamos en ese momento pues interesadas en si una estudiante entra al programa educativo, pero, por ejemplo, no recibe una beca, en esa trayectoria, pues es madre de familia, pues esto la retrasa en culminar con sus estudios en tiempo y forma. No tenemos esos datos, pero es aquí donde entra la importancia de los estudios cualitativos, para poder ver esos avances o dónde están estas estudiantes, pero también no quiero ponerlo en términos de solo de estudiantes, también estos estudiantes donde por alguna cuestión personal, laboral o de cualquier otra índole, pues tienen que interrumpir sus estudios, ¿no? Y entonces, ¿dónde se están haciendo más esas brechas de las que pues ya habló y en la presentación también Vanessa? Voy a empezar con gráficas y cuadros para decir cómo estábamos, justamente intentando pues responder de manera transversal a todas estas preguntas. En ese año, el personal así, los 5,505, pues éramos 40,6% mujeres y 60% hombres, independientemente de categoría, independientemente de cuándo ingresamos, independientemente de la edad, simplemente números. Entonces, también coincide con una de las primeras pues, gráficas a nivel nacional de que hay una presencia altamente, bueno, mayoritariamente, lo quiero poner en términos de simplemente porcentaje, pues de hombres. En la red médica también nos da información porque
Es una de las grandes prestaciones de la Universidad de Guanajuato. Pero en términos de mujeres, está en gris, digamos, los números, y en estas gráficas ashuradas, con el diseño ashurado, bueno, finalmente vemos que hay ciertamente, dada esa mayoría de hombres, pues están perteneciendo más, pero los hombres son quienes pueden incluir como beneficiarios a la esposa y también pues prácticamente es 2.5 veces más los beneficiarios por cada hombre, y por parte de las mujeres pues también aquí hay una diferencia, ¿no? Personal académico. También quiero comentarles que este libro está disponible de forma digital. Son pequeñas muestras de todo lo que dice el libro, ¿no? En 20 o 30 minutos máximo no podemos abarcar todo. Son nada más como probaditas de lo que les queremos comentar. En antigüedad, ahora sí estamos con el personal académico. ¿Qué pasa en antigüedad? En antigüedad vemos que las diferencias, mujeres gris, hombres ashurado. Hay siempre mayor presencia de hombres, pero también no es tan grande la diferencia cuando se tienen hasta 5 años de antigüedad. En cambio, conforme va aumentando la antigüedad, pues las brechas entre hombres y mujeres con respecto a la variable antigüedad, pues se están haciendo más grandes. Ya no digamos, por ejemplo, en las últimas, cuando se supone que a los 28, 30 años de servicio se puede hacer pues una jubilación ya por el trabajo realizado. Pero siempre se están haciendo también, esto no cambia aún con los años, ¿no? La siguiente gráfica tiene que ver con la edad y también cuando quiero resaltar la última barra, que es 60 años o más. Con la información que teníamos, estuvimos haciendo también categorías para poder presentar mejor toda esta información. Y, por ejemplo, con mujeres ya siendo adultos y adultas mayores, pues ya la presencia es mucho más de de hombres, al revés. Y también en los años de gran productividad, que es entre los 30 y 50 años, finalmente, vean, las brechas no son tan grandes, pero conforme vamos ganando años, hay mucha mayor presencia masculina que femenina. También nos habla de la situación de brechas. Un tema, sin duda, importantísimo es la diferencia de sueldo. Este es, desde nuestro punto de vista, posiblemente la gráfica más representativa, porque tenemos el efecto tijera. Hombres están en negro, mujeres están en gris. En los niveles bajos de sueldo son intervalos que van de 0 a 5,000, de 5,000 a 10,000, de 5,000 en 5,000. Pero fíjense bien cómo está el sueldo integrado. El sueldo integrado incluye prestaciones, apoyo para despensa, apoyo bibliotecario, la prima de antigüedad que se obtiene cada quinquenio, etcétera, ¿no? Sin entrar en mucho detalle. Pero en los niveles iniciales, ciertamente las mujeres hay menor presencia, subimos un poquito más el salario y nos estamos acercando. Si esta tendencia fuese permanente o se estabilizaría, otra cosa sería, pero lo que estamos observando con este efecto tijera tiene que ver con que con los niveles más altos de salario, pues las mujeres vamos decreciendo la participación y los hombres van creciendo la participación. Esta gráfica, pues es muy importante, insistiendo que es de hace 10 años. No sabemos cuál es la situación actual. También algo que quiero decir es que estos estudios son anónimos. Tenemos personas por sexo. No tenemos nombres porque eso es importantísimo para mantener pues el anonimato y por supuesto pues el respeto de la información, ¿no? No queremos saber nombres, simplemente queremos saber cómo estamos como institución. Nombramientos. Cuando tenemos esta gráfica va de arriba hacia abajo. En la parte de abajo están los niveles más bajos en las categorías
de profesores y profesoras universitarias. Es decir, asistente A es, digamos, la primera categoría de profesora y profesor de tiempo completo. El B y va subiendo. El más alto que tiene la universidad es el titular C. Por ejemplo, hay niveles, los asociados que están en la parte media de nuestro reglamento de personal académico, donde hay cierta igualdad en términos de números. Estamos 50-50, asistente C, asociado A, pero conforme vamos subiendo, por ejemplo, en las categorías, pues las mujeres estamos perdiendo pues presencia, pero hay más hombres, ¿no? Es decir, en esa categoría vemos el total y de ese total, ¿cuántas son titular C y cuántos eran hombres, ¿no? Y esto no sabemos cómo ha cambiado, pero esa era la situación en el año pues 2010. ¿Cómo pasa en distribución geográfica? Me centro en las últimas dos columnas. Tenemos los 4 campus bien conocidos en nuestra universidad y en ese caso todos los campus tienen una mayor pues, participación de personal académico hombre. El que está un poquito más, pues con proporciones más iguales, es el Campus León. Pero sí hay campus, por ejemplo, el Irapuato Salamanca, donde está la división de ingenierías, por ejemplo, y la división de ciencias de la vida, en la cual pues hay un 75-25 prácticamente. Entonces, pero que también hay disciplinas que tradicionalmente han sido asociadas a una participación femenina o una participación masculina, y en eso voy a pasar en unos momentos. ¿Qué pasa con la distribución por áreas? Aquí lo primero que pueden observar es que hay 11 divisiones, cuando en realidad la Universidad de Guanajuato tiene 13 divisiones, pero hay 2 que se llaman igual. División de Ingenierías, que está en el campus Irapuato Salamanca y que está en el campus Guanajuato. Y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que está en el campus Guanajuato y en el campus León. Pero también observamos también que solamente hay unas pocas divisiones que tradicionalmente pues tienen mayor participación de mujeres. Estos son, por ejemplo, la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, porque ahí muchas veces está enfermería también, que también está asociada con una mayor participación de mujeres. Pero también estamos observando aquellas divisiones donde la presencia de hombres es muy superior. Ejemplo, estaba Derecho Político y Gobierno, ha cambiado también las cosas. También División de Ciencias e Ingenierías, eran muchos más profesores que profesoras. Y pues básicamente hay unas un poquito que se distribuyen de mejor manera. Ingenierías no se diga, es un 75, es un de 3/4 partes de las y los profesores pues son hombres. Entonces, no puedo entrar en el detalle justamente por el tiempo. ¿Qué pasa con el SNI? Ya habló la doctora Lourdes de ello. Estamos en el mismo caso. Menos del 30% en el 2010 éramos mujeres y más del 75% pues eran hombres. Conforme aumentamos el nivel de candidato nivel 1, 2 y 3, en el SNI nos evalúan por productividad y por resultados científicos y publicaciones. Desde luego, en el nivel candidato, manteniendo los colores, ahora en gris son investigadores y en azulado investigadoras, pues aquí había 40% mujeres, 60% hombres. En el nivel 1, pues ya cambió. ¿Por qué? Porque ya hay más del 70% hombres y el porcentaje va disminuyendo. Nivel 2, que requiere o nos exige pues más producción y resultados, pues hay más presencia masculina y no se diga en el nivel 3. De hecho, en la Universidad de Guanajuato, hasta hace pocos años, no había ninguna mujer en el nivel 3. Hace pocos años, pues ya tenemos una profesora investigadora del campus Guanajuato. Por campus, aquí vamos a ver las diferencias y esta requiere mucho estudio.
Aquí combinamos hombres, mujeres, el nivel de SNI y además pues la parte directamente pues geográfica, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el nivel 3, el campus Irapuato Salamanca no tenía mujeres en el nivel 3, nada más era el campus León. Y me parece que esta gráfica es el acumulado en el año 2000, del 2000 al 2010, es decir, es el acumulado en 10 años. Pero se sigue manteniendo. Si se fijan, las proporciones son mucho mayores de hombres que de mujeres. Personal administrativo, también compartirles 3 gráficas rápidamente en las horas que se trabajan por hombres y mujeres. Las mujeres siempre en una situación minoritaria, pero conforme vamos avanzando ya empiezan a igualarse, hay que decirlo, ¿no? El número de horas trabajadas, pues ya conforme aumentan las horas, ya hay una distribución un poco más igualitaria. También hay que decir, bueno, que también nuestros contratos en general son de 40 horas. Salvo que sea profesor o profesora de tiempo parcial, pues ahí sí vamos por horas. Entonces podría haber algo ahí que no necesariamente dice la gráfica. En edad, volvemos con lo mismo. Vean cuando ya somos adultos y adultos mayores, pues finalmente hay mucho menos participación de mujeres que sí la hay de hombres. Parece interesante el caso de entre 30 y 44 años, que la presencia de nosotros como trabajadores y trabajadoras, pues ciertamente era un poquito mayor que la de los hombres. Un poquito más ahora recordemos que estamos en la parte del personal de gestión o del personal administrativo y no solamente de la población académica. Aquí también estamos observando que en el caso del campus Celaya Salvatierra es junto con el campus León los 2 campus que tienen mayor participación de mujeres que de hombres. También en el salario integrado, pero del personal administrativo, pues tenemos el efecto tijera. O sea, ciertamente es ligeramente distinto. En el nivel de 5,000 a 10,000 parece que las mujeres tenemos mayores percepciones, pero de cuanto más alto es el salario, pues empieza a disminuir esa participación de mujeres. Vuelve a presentarse en este caso. ¿Qué pasa con nuestro tercer grupo de estudio, que son las y los estudiantes? La distribución geográfica, ya lo dijo la doctora Lourdes. Hay a nivel de estudiantes en la República Mexicana o en las instituciones que están participando en ese estudio, pues una mayoría absoluta de mujeres. O sea, el que tiene una situación más pues equitativa en términos de números, pues es Guanajuato. Pero veamos Celaya Salvatierra, veamos Irapuato Salamanca y veamos León. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta que está muy interesante en su planteamiento y para realizar un estudio. ¿Qué pasa en las trayectorias de mujeres que estudian una licenciatura o educación universitaria? Y luego cuando aquellas que deciden por la academia, cuando se incorporan, ¿dónde las perdemos? Cuando originalmente hay mayor participación de mujeres. No sé, son reflexiones que estoy poniendo sobre la mesa. Por área, a lo mejor está muy chiquita la gráfica, pero nuevamente menciono que mujeres son las barras grises y achurado hombres. En prácticamente todas las divisiones, aquí sí están las 13 divisiones, el estudio no incluyó a nivel medio superior, que ese es también ese es un complemento que nos falta incluir en el estudio. Son la división de ciencias e ingenierías, la división de ingenierías y la de naturales y exactas, en donde hay mayor número de estudiantes hombres que de mujeres. Hasta aquí las gráficas. Ya para ir cerrando con mi participación, algunas conclusiones generales.
vuelvo a resaltar que el contar con indicadores de género, pues es un esfuerzo colectivo. No solamente es de todas las personas que trabajamos al interior de las áreas del conocimiento en nuestra institución, sino también de muchos talleres, de muchas discusiones que se llevaron a cabo, pues en primer lugar con la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha marcado camino, pero con todas las colegas de las redes y de los grupos de trabajo y de estudio. Algunas conclusiones, no voy a leer todo, pero que quiero destacar. En cuanto al personal académico, quiero decir que los departamentos, ese tema no se tocó, pero lo comento, los departamentos con mayor presencia de personal académico femenino son enfermería, lenguas y psicología, de acuerdo a nuestra estructura orgánica que tenemos. Y los que tienen menor presencia femenina, pues es física, astronomía, ingeniería agrícola, electrónica, economía y finanzas y derecho. Ahí podemos encontrar esta presencia, ¿no? Lo del SNI ya hablé. Me voy un poco para resaltar el del personal administrativo. A mí me parece la parte de la edad pues muy fuerte también, porque también estamos perdiendo oportunidad conforme ganamos en edad de seguir siendo productivas y productivos, ¿no? Entonces ahí la que no haya presencia de mujeres después de que cumplimos cierta edad, y lo estoy poniendo en presente, pero en realidad es en pasado, ¿no? No sé cuál es la situación hoy en día, pero que nos invita a seguir explorando e indagando estos temas. Y hay una tabla de contingencia, que es el cruce de varias variables en el libro, en donde cruzamos número de hijos con antigüedad y con nivel de nombramiento. Y ahí tenemos más hijos, más antigüedad, menos nombramiento. Entonces, son elementos a destacar. También quiero comentar en este punto que esto es solamente, como lo dije al principio, una fotografía. No estamos hablando de relaciones de causalidad, pero para eso son los estudios que tenemos que seguir complementando para intentar explicar y sobre todo tomar políticas institucionales y públicas pues que promuevan esa diferencia y la transformación social. Y a nivel de estudiantes, pues yo quiero destacar el último punto, que es a nivel de posgrado, que conforme aumentamos el grado académico, es decir, pasamos de licenciatura a una especialidad o maestría y después a un doctorado, pues hay menos participación de mujeres, excepto en ese año que era el doctorado en ciencias médicas. Mucho que decir, mucho que discutir, pero pues agradecerles nuevamente pues la oportunidad de esta presentación y la invitación. Y con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y pues sí, muy interesante desde que conocimos por primera vez el estudio. Esto que nos comentas es una radiografía, una fotografía de cómo estaban pues los principales indicadores en materia, bueno, haciendo la comparación entre hombres y mujeres, pues siempre nos pareció muy, muy interesante porque nos permitía identificar desde aquel entonces, desde 2010, ¿no? Bueno, 2012 que fue la publicación, las principales áreas de oportunidad o los puntos donde podríamos, o sea, podría hacer acciones estratégicas desde el punto de vista de política institucional. Entonces creo que aunque podamos ver que es un estudio que ya tiene un tiempo, pues podríamos nosotros hacer la reflexión, el análisis de cómo tendría que hacer un nuevo esfuerzo, se tendría que hacer un nuevo esfuerzo a nivel institucional, un diagnóstico, una radiografía como la que ustedes hicieron, para poder tener una actualización. Y yo me ponía a pensar que precisamente una de las diferencias que hay de aquella época en la que ustedes hicieron el estudio a pues ahora, al 2020, pues es que se han realizado muchas cosas en materia de género. En aquel entonces era un programa que era el de Horizontes de Equidad de Género, si no equivoco el nombre, que tenía que ver más con el ejercicio de un presupuesto federal, ¿no? Y que iba como dando esos pequeños pasos para tener reconocimiento, pero ahora pues con todo lo que ha pasado en la universidad, pues hay una mayor proyección de los problemas y de los retos que tenemos como institución. Entonces, ¿qué tanto habrá cambiado, no? O sea, sería muy interesante
saber si algunos de estos indicadores han tenido ahora un avance, o incluso, pues yo creo que sería muy interesante saber si ha habido retrocesos también, ¿no? En el tema. Y es lo que nosotros hablábamos en un principio también con la presentación de la doctora Lourdes, que después de todo las políticas tienen que tener un sostén, ¿no? O una base de este tipo, con indicadores para saber si lo que se está haciendo funciona o no funciona, ¿no? Para ver si eso es evaluación después de todo, no nada más en políticas universitarias, sino en políticas públicas, pues eso es como básico, ¿no? Saber si estamos haciendo bien las cosas en una evaluación y si no, para enderezar el camino. Entonces, yo creo que todos estos números nosotros podríamos reconsiderarlos y saber qué es lo que está pasando en cada una de las áreas. De hecho, como ustedes lo saben, seminario, esta sesión de seminario, como todas las demás, nosotros la queremos grabar porque para nosotros constituye una fuente de información que, por ejemplo, para el personal administrativo, para las autoridades que están en la toma de decisiones, pues tendría que servirles todo este análisis y toda esta reflexión, pues para saber cómo generar su propia información, sus propios indicadores y entonces estar evaluando las políticas que van realizando, ¿no? Eso es como un poco el propósito de este tipo de espacios. Y bueno, pues si me permiten, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas ya en Facebook. Voy a empezar con los comentarios. También si ustedes quieren hacer algún comentario extra al respecto, pues me pueden comentar, me pueden decir. Fabiola González dice que las labores administrativas no son valoradas. Además, son un obstáculo para poder dedicar tiempo a la investigación, que creo que es un poco lo que ustedes mencionaban. Ada Marina nos comenta también que es muy necesario actualizar el estudio de la Universidad de Guanajuato. En este tipo de estudios, pues 10 años son muy significativos, ¿no? De hecho, es como de un censo, ¿no? Es el tiempo que se hace entre censo y censo. Bueno, estos son comentarios, no sé si tuvieran algo que decir. Bueno, yo quisiera decir sobre la labor administrativa. Desde luego, las académicas no solamente hacemos trabajos académicos, también hacemos trabajos administrativos. Eso es una parte de gestión que nos lleva obviamente una gran cantidad de tiempo y que no se ve reflejado, digamos, en una productividad académica propiamente dicho. Las mujeres hacemos una gran cantidad de labor de organización. Y aquí me quiero detener en un punto que son los cuerpos académicos. Si vemos el listado de líderes de cuerpos académicos, vamos a darnos cuenta que una gran cantidad de cuerpos académicos son liderados por mujeres. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los cuerpos académicos son liderados por mujeres? Porque incluso hay cuerpos académicos aquí en mi universidad donde hemos hecho más el análisis, donde son integrados por hombres y la líder es una mujer. Claro, porque ella es la que tiene que hacer gran parte del trabajo, tiene que hacer el trabajo de la convocatoria, el trabajo de la organización, el trabajo de hacer el currículum del cuerpo académico, etc. Todo aquel ámbito que está lleno de pequeños trabajitos, ahí van a estar destinadas las mujeres. Hay algunos incluso que yo llamo líderes académicos cínicos, donde él es el líder académico, pero la secretaria del cuerpo académico es una mujer. Y ella es la que hace todo el trabajo. Cuando digo que trasladamos las relaciones de género, hombres y mujeres, a las universidades, no me refiero al ámbito de la seducción, que se convierte en la violencia, no me refiero en eso, que lo tendríamos que trabajar también, sino me refiero a que esta episteme de las mujeres de arrastrar el trapito en todos lados, la cenicientación de las mujeres, por decirlo así, eso lo seguimos haciendo en las universidades porque seguimos haciendo ese trabajo de la cenicienta académica, de lo oscuro. Arrastramos también las relaciones de seducción, y aquí me detengo solo un minuto, porque, fíjense, hombres y mujeres no tenemos otra manera de relacionarnos sino a través de la seducción, del agrado, de la conquista. Y esto se va conformando en parte de la relación. No podemos vernos como iguales, no nos construimos como iguales,
porque estamos atravesados por estas relaciones de género previas a llegar a la universidad. Las mujeres estamos en lo que he llamado en otras conferencias la epistemología de la seducción o del agrado, donde estamos para agradar, ¿sí? Cuando tenemos que transitar a la epistemología del mérito, ¿sí? Yo soy doctora y por eso estoy en la universidad. No estoy ni para agradar a nadie, ni para seducir a nadie, ni para servir a nadie. Pero llevamos implícito la seducción, el agrado y el servicio. Por eso es tan complicado construir igualdad en las universidades. Como bien dice la doctora Claudia, no se trata solamente de números, sino de irnos a las cuestiones más profundas que implica ser hombres y ser mujeres. Prácticamente hay que deconstruir los estereotipos de cómo somos hombres y mujeres para mostrarnos de otra manera en las universidades. Muchas gracias, doctora Lourdes. Claudia, no sé si ibas a comentar algo. Sí, yo también un par de comentarios con respecto a la pregunta de Fabiola. Sí, muchas veces se minimiza y no se toma en cuenta la labor administrativa, ¿no? No importa el rol que nos toca jugar, todos estamos escribiendo oficios, haciendo llamadas, haciendo gestiones, y eso no se considera. Y ciertamente a veces dejamos la investigación para el fin de semana, para la vacación, para el puente, para alguna madrugada, cuando nos viene la idea feliz, para poder hacer algo, porque el SNI no perdona, el PRODEP no perdona, los estímulos no perdonan, la recategorización no perdona. Entonces tenemos que estar demostrando todo el tiempo. Y no se diga de lo que no se ve necesariamente, pero o somos pareja, o somos mamás, o somos, íbamos al súper y hacemos la limpieza, y eso no lo dejamos de hacer por estar en el trabajo, si no es lo único, somos multifuncionales, ¿no? Y eso tendría que considerarse un poquito mejor. El cuidado de los hijos, por ejemplo, ese también es fundamental, o de las mascotas, no importa, es un cuidado de quien nosotros queremos, no tienen que ser solo hijos o hijas, ¿no? Y también lo que dijo la doctora Lourdes con respecto al cuerpo académico, también ahí hay que hacer, muchas veces las estadísticas o los números no están disponibles. No necesariamente los tienen las universidades. Te tienes que meter a la página de PRODEP para ver responsable y miembros. Y tienes que estar contando de a uno. Eso sí lo pueden hacer las universidades. Tener esos indicadores en términos de género y de el responsable o la responsable del cuerpo académico para tener como otro tema adicional. Y lo que dice también la doctora Damarina, pues efectivamente hay que tener este tipo de datos, pues, o de estudios, pues al menos, yo digo, cada quinquenio, ¿no? Así como el conteo, si no es el censo, por lo menos un conteo, ¿no? Y hacer este tipo de relaciones, porque no sabemos cómo estamos. Es una imaginación, o sea, esto ya está en el imaginario, porque es una década, es demasiado tiempo el que ha pasado, ¿no? Pero bueno, nos invita a querer saber más de esto. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, continúo con, ya son preguntas específicas también. Hay un usuario que su nombre es Lab Aprendizaje. Pregunta, doctora Lourdes, si una académica o profesor de tiempo completo solo tiene asignadas actividades de atención como las que mostró con los datos y considerando los requerimientos de CONACYT y de la SEP, específicamente del PRODEP, ¿pudiera eso ser considerado como evidencia de relaciones de poder o posiblemente violencia de género laboral? ¿Qué autoridades son responsables de generar esta desigualdad o podrían ser consideradas como las responsables de generar esta desigualdad? Bueno, no entiendo lo que son actividades de atención. Supongo que se refiere a lo que hablé de tutorías, de asesorías. Sí, así es. Sí, bueno, no solo tenemos esas actividades, no hay nadie, supongo, que solamente haga algo, supongo, porque al menos en mi universidad, todo el profesorado, seamos SNI o no seamos SNI, tenemos que dar en primer lugar docencia, hacemos investigación y hacemos gestión. Lo que pasa es que la docencia implica una gran cantidad de cuestiones y ese es el asunto, porque la docencia no es solamente dar la clase, es preparar la clase, asesorar a los estudiantes, llevar los controles de los diferentes avances de las trayectorias escolares de los estudiantes, etc. Y junto con eso están las otras labores que tienen que ver con la construcción de colectivos alrededor de la docencia.
que ahí es donde vienen las academias, las reuniones y demás cuestiones. ¿Quién es responsable de eso? Es responsable un esquema de productividad que se ha instalado en las universidades, donde tenemos que escribir, por ejemplo, imagínate, un libro al año, 3 artículos científicos de revistas indexadas de alto impacto, asesorar tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. O sea, se instaló un esquema de alta productividad en las universidades, como que si el sujeto universitario fuese un sujeto de tiempo completo, de tiempo exclusivo, desligado de cualquier otra actividad. Y digo desligado de cualquier otra actividad, no me refiero solamente a las labores de reproducción de la vida, porque lo que hacemos las mujeres es reproducir y conservar la vida. No estamos haciendo nuestra vida personal, estamos construyendo y reconstruyendo la vida. Como dice Claudia, cuando cuidamos una planta, cuidamos las mascotas, ahí estamos, digamos, en este cuidado y conservación de la vida. Conservamos la vida, pero también hacemos otras labores. Hacemos activismo social, hacemos cultura, damos una gran cantidad de trabajo a la comunidad y eso obviamente nos vamos quedando, la universidad cada vez nos va arrinconando más y más y más en productividad. Y esta exigencia de alta productividad, el primer impacto que tiene es en la destrucción de las comunidades colectivas. ¿Por qué? Porque entonces nos introduce en una alta competitividad personal, donde solamente veo mi propio beneficio personal y me olvido de estar trabajando con el colectivo. Entonces, no nos dejemos engañar por esta alta productividad, porque es muy fácil que a ti te seleccionen y te pongan una estrellita en la frente. Usted es la mejor doctora, entonces tú te piensas eso y te desligas del resto. Cuando lo que tenemos que aprender es que la construcción de conocimiento y de explicaciones para la vida solo la podemos hacer en colectivo. Por eso, la explotación liberal en las universidades es sumamente perversa, porque te lleva a que solamente pienses en tu productividad y haces una competitividad respecto de lo demás. Y el segundo efecto perverso es que se hacen cosas mal hechas, porque se hacen a la carrera, porque ya no importa el contenido de lo que hagas, lo que importa es el número de papers, el número de conferencias, y ya no importa que tú misma te estés reciclando o te estés repitiendo, porque el mismo trabajo lo puedes ir presentando en otros lugares. Al final de cuentas, lo que importa es el indicador. Entonces, esta explotación, voy a decir, neoliberal de las universidades, esta explotación así, es sumamente perversa y va generando estos efectos en las comunidades académicas. Creo que las universidades tenemos que repensar dónde estamos y decir, yo me bajo de este tren de la alta productividad y vuelvo a construir una comunidad colectiva de aprendizaje que me permita realmente construir explicaciones en colectivo de dónde estamos. Más en esos momentos de la pandemia, donde los discursos, los relatos que nos hemos dado, obviamente caen. ¿Qué relatos ahora vamos a decir en la academia? Solamente pensando en colectivo lo podríamos sacar adelante. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, continúo con otra. Entonces, voy a leer los nombres tal cual como aparecen. No sé si tengo una buena pronunciación. Frida Daijet dice o pregunta, ¿es posible que se tenga pronto un nuevo estudio actualizado en la Universidad de Guanajuato? Eso, bueno, creo que es una pregunta complicada. Yo no sé si Claudia tiene más información al respecto. Gracias. Gracias, Frida. No lo sé. O sea, yo creo que se tiene que reunir un grupo de personas, de investigadoras e investigadores que le dedique tiempo y tener la información. Si lo difícil no es la estadística, lo difícil es tener la información. Entonces, a mí me parece que con el anonimato
con esa responsabilidad y ética en el manejo de los datos, porque mucha gente cree que es la parte más complicada, pues simplemente ves la persona 1, 2, 3, 4, pero es hombre o mujer y tienes todas las variables y se puede hacer muchísimo, ¿no? Ojalá pues se pudiera hacer próximamente. No se necesitan muchas manos, se necesita la información. Entonces, pues posiblemente a nivel universitario ya estén pensando en una actualización que sería súper importante. Creo que es una cuestión de mucha preocupación porque varios de los comentarios y las preguntas van en ese sentido. Dice Rosalía Gómez, habría que actualizar esta investigación en la Universidad de Guanajuato para tomar medidas, crear indicadores y corregir el rumbo de igualdad y paridad de género. También esta usuaria o usuario, que es Lava Aprendizaje, dice o pregunta, ¿qué ha impedido? ¿Cuál sería la razón por la cual no se ha dado continuidad a esta evaluación de 10 años de existencia? Yo creo que no he estado en una agenda de investigación, ¿no? Sin embargo, sí hay que decir que sí está en los ejes del programa institucional, ¿no? Porque en un género, ciertamente uno de los ejes son estudios y estadísticas, ¿no? Pero nadie ha tomado el liderazgo. Me parece que es eso, no es que no se haya hecho porque nadie lo pensó, sino que nadie ha llegado para tomar pues un liderazgo y que diga yo quiero hacer esa radiografía o ese seguimiento, esa actualización. Hoy tenemos muchos más indicadores, hoy tenemos la parte de las TICs mucho mejor y a veces se necesitan unos servicios sociales, estudiantes que tengan un poquito de manejo de nociones de manejo de información y un liderazgo que diga hay que hacer esto, estos son los indicadores, hay que cruzar variables y presentar y discutir, etcétera. Yo no veo impedimento, porque sí está dentro de los ejes de la universidad en este tema. Este mismo usuario o usuaria dice, un estudio más específico también puede mostrar cuántas de las mujeres que llegan a las categorías más altas, por ejemplo, son solteras, tienen pocos hijos o hijas o no tienen, que creo que por ahí va un poco también la respuesta, ¿no? Y a veces también tienen a su cuidado a familiares que pueden ser adultos mayores. En cambio, los hombres que llegan a niveles altos suelen ser casados, no se dedican o lo hacen muy poco al cuidado de los hijos e hijas y no necesariamente se hacen cargo de otros familiares. Ese es un comentario de ella. No sé si quieren comentar algo al respecto. Bueno, yo quisiera decir que en un estudio que hicimos en el 2016, si no me equivoco, sobre armonización de la vida laboral y familiar, salió una tendencia muy interesante, fíjate. A los hombres les funcionaba más estar casados. A los hombres académicos, hay más hombres académicos casados o con pareja. Y hay más mujeres académicas no casadas ni con pareja. Esto es una tendencia muy interesante que lo habíamos visto primero en una universidad y nos llamó la atención cómo había más académicas solas que académicos. Y entonces, eso se va configurando en que a los hombres les conviene, les funciona tener una pareja porque suponemos que hace el trabajo de la reproducción, pero a las mujeres les conviene más estar solas, con o sin hijos, no importa. Parece que la pareja, el matrimonio, se convierte en un impedimento para el desarrollo personal y profesional. Fíjate, es muy interesante eso porque es uno de los indicadores que se podrían ver en las universidades cuando van ocurriendo este tipo de procesos que aparecen en pequeñas escalas, pero luego se convierten en tendencias. Ojo con ello. Y que tiene que ver con el tema de corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. Tiene que ver con eso y también con la disponibilidad de tiempo para sí o para otros. Así es. Así es. Entonces, ojo con eso. Veamos a nuestro alrededor. Se dice, por ejemplo, que detrás de un hombre exitoso hay una mujer, pero detrás de una mujer exitosa no hay ningún hombre. Se van. Las mujeres de éxito no tienen un hombre detrás. Entonces, por ahí vendría, digamos, repensar las cosas. Repensar. Claudia, no sé si ibas a comentar algo. Sí, dado que pues sí es un tema prácticamente urgente, pues hay que hacerlo directamente, hay que solicitar los indicadores, las variables. Dijeron por ahí, me llamó mucho la atención la parte del Estado civil. También tuvimos
si no mal recuerdo, como ya pasaron tantos años, de repente tengo que buscar mis archivos, pero también está la parte del estado civil que mantenemos las personas, ¿no? También hay una especie de relación con lo que acaba de mencionar Lourdes, ¿no? A veces el estar casado o casada, pues también implica más responsabilidades, más asumir responsabilidades que ya han sido normalizadas y que no tienen por qué ser así, y ahí hablamos de la transformación. Entonces, ahí el hecho de los hijos del estado civil, de la antigüedad, de la edad, etcétera, son variables que tienen que analizarse y sobre todo actualizarse, porque también hay que tomar en cuenta que la universidad ha crecido muchísimo. O sea, veíamos simplemente el número de estudiantes, eran 33,000 hace 10 años. Hoy tenemos más de 45,000, ¿no? Ahora con el ingreso para este semestre, yo no sé cuántos más somos, pero es algo que tiene que hacerse para corregir nuestro camino, ¿no? Y es importantísimo que nos impliquemos más en estos temas, ¿no? Nada más. Y yo pensaba, ¿no? Que normalmente siempre nos hacen referencia al mérito, como también lo estaba mencionando Lourdes, y todas estas cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa, pues están respondiendo, ¿no? Que no es necesariamente cuestión de mérito de por qué las mujeres no están llegando a ciertos espacios, sino que aquí ya se están manifestando todas esas implicaciones o el trasfondo que tiene para las mujeres ir ocupando los espacios. Bueno, aquí tenemos un comentario de que están agradeciendo las respuestas. Fabiola González dice, se debería reflexionar sobre en qué medida la enfermería como profesión se ve afectada por el género y en qué medida tener un mayor número de mujeres afecta a la profesión de enfermeras y cómo no ocurre lo mismo con las ingenierías donde hay más varones que mujeres. No sé si tienen algún comentario. Bueno, sobre esto yo quisiera mencionar que hace como un año aproximadamente, si no me equivoco, Naciones Unidas empezó a hablar de un nuevo término que era como algo así como salarios equivalentes. Y justamente ponía el ejemplo de la enfermería y de la ingeniería. Decía, si se paga lo mismo por ser ingeniero que ser enfermera, entonces muy posiblemente los números cambiarían. Porque en este momento es de mayor prestigio ser ingeniero y tiene mucho mejores ingresos la ingeniería que la enfermería. La enfermería conceptualizada como una actividad de cuidados, ¿sí? Y de cuidados personales, que no es la del médico. El médico se convierte en el teórico de la medicina y la enfermera en quien realmente aplica la práctica de la enfermería, quien toca los cuerpos, quien va, digamos, mencionando los avances de un cuerpo que está en sanación. Pero decía esta persona de Naciones Unidas, si pagamos lo mismo a la enfermería que a la ingeniería, entonces podríamos ver el efecto de la redistribución de los hombres y las mujeres en ambos. No se trata obviamente de bajar el salario de ingeniería, sino de subir el de las enfermerías. En fin, se están intentando acciones de diversas maneras para poder hacer esto, porque si bien es cierto que es una acción de servicio y de cuidados, también es cierto que tiene implícito un componente muy importante de prestigio y de ingresos. Un hombre talentoso, brillante, que va a veranos científicos y demás, no pensamos que va a querer ser enfermero. Eso se va dejando para otra población. Recordemos que en México la enfermería fue una de las ocupaciones muy disponibles para las mujeres junto con el magisterio. De hecho, fueron las primeras profesiones que fueron legitimadas para las mujeres, porque se suponía que estaba elaborado para mujeres de bajos ingresos. ¿Quiénes quieren ser enfermeras? ¿O quiénes quieren ser maestras? ¿Por qué los hijos de Carlos Slim no tienen vocación de ser profesores de primaria o de ser enfermeros del Hospital General? O sea, aquí entonces vamos viendo las falacias de las vocaciones cuando realmente son oportunidades de ascenso social, de clases
están desprotegidas y que tanto en la enfermería como el magisterio se convierten en los primeros lugares de llegada de una generación para que la siguiente generación pueda aspirar a otra cuestión más. Por lo tanto, es muy complejo el asunto de pensar las enfermerías solamente como una situación de las mujeres. Es de las mujeres, pero ¿de qué clase social? ¿Sí? Y los ingenieros, ¿quiénes pueden ser ingenieros? Los hombres, ¿y de qué clase social? ¿Sí? Entonces, por ahí yo daría esta respuesta. Sí, creo que el análisis se puede extender a muchas otras disciplinas, ¿no? O carreras, por ejemplo, el área de derecho también tendría ahí esa complicación, aunque cada vez más mujeres ingresan también a estudiar derecho, pero ya cuando se trata del ejercicio, ¿no? De la profesión, los números cambian, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros extender. Vaya, creo que esto tiene que ver que una cosa son los números y los indicadores, pero este análisis que ya se está haciendo a partir de las preguntas es el análisis con perspectiva de género, ¿no? Ver por qué suceden esas cosas y qué es lo que se puede hacer. Bueno, hay comentarios que están agradeciendo mucho las respuestas, que también es un poco gracioso lo de detrás de cada hombre hay una mujer, pero no necesariamente hay un hombre detrás de una mujer. Sí. Lupe Mesa Lavaniegos, que sabemos que es la maestra Guadalupe, pregunta sobre las políticas institucionales. Ella dice, hoy desde la división me imagino que debe referirse a DESEA, ¿no? a la División de Ciencias Económicas Administrativas. ¿Han podido implementar alguna política institucional a partir, me imagino, del análisis de los indicadores o las brechas de género? Claudia. No creo ser capaz de responder tal cual a la pregunta. Más bien quiero responder en qué sí hemos hecho. Que sí hemos hecho que cambian algunas cosas. Por ejemplo, desde el año pasado pues tenemos talleres, tenemos seminarios, tanto para personal de gestión como para profesores y profesoras, para sensibilizarlos pues con respecto al tema, ¿no? También hicimos 3 el año pasado, también con les estudiantes, tenemos varias actividades. Por ejemplo, en seminarios económico-administrativos, que es una unidad de aprendizaje que tienen que llevar todas y todos los estudiantes, pues finalmente traemos temas relevantes, ¿no? Con respecto a la igualdad, a la equidad, a la violencia. Pero también tenemos en el área general, que es parte de nuestro modelo educativo, tenemos muchos talleres de género o de igualdad de género, para que esos son voluntarios, sin embargo cada vez están incluyendo más. Y también pues seguimos el protocolo de la universidad, es decir, si conmigo llega una estudiante que ha recibido algún tipo de violencia por parte de un compañero o profesor o alguien, yo hago la canalización e inmediatamente tomo medidas precautorias para que ella no vuelva a sufrir eso, al menos en la división. Esas son mis respuestas. Entonces, no es exactamente igual, pero sí desde otro punto de vista, ¿no? Ok, muchas gracias, Claudia. Jenny Rodríguez pregunta, ¿de qué manera se puede agilizar la equidad de oportunidades dentro de la universidad si la mayoría de las autoridades son hombres? Bueno, aquí tiene que haber acciones afirmativas. Como se hizo en otros lugares, en los congresos de los estados, tiene que haber acciones afirmativas. No puede ser que la segregación vertical siga siendo todavía un panorama el cual estamos en las universidades. Generalmente en las universidades vamos a la vanguardia y luego la sociedad se equipara. Hoy estamos al revés. Hoy es el Estado, es el movimiento feminista quien ha impactado primero los congresos locales, las asambleas legislativas, y hoy la paridad en todo. Y las universidades siguen estando como organizaciones con un poder muy masculino. La base estudiantil puede ser femenina, el profesorado puede ser mayoritariamente femenino, pero el poder sigue siendo muy masculino. Por lo tanto, tiene que haber políticas específicas para que esto se realice. Y tal vez como se está haciendo con el principio constitucional de paridad,
no se trata de quitar ahorita a la mitad de los funcionarios, pero obviamente en cuanto un cargo quede vacante, ahí debe entrar una mujer. Son medidas graduales hasta que logremos la paridad. Y si no, en la próxima elección rectoral, los gabinetes tienen que ser formados en paridad. Aquí es muy importante lo siguiente, la cuestión de los méritos. Se dice, no debe llegar solamente por ser mujer, sino por tener méritos. En este momento, las mujeres de las universidades tenemos altos méritos. Tenemos credenciales académicas de doctorado, estamos en el SNI, somos exitosas, tenemos experiencia en la gestión, tenemos experiencia en la conducción de grupo y sin embargo no llegamos. Antes nos decían, es que no hay mujeres inteligentes, no hay mujeres talentosas, no hay mujeres con méritos. Como si todos los hombres del poder universitario tienen méritos, talentos e inteligencia, ¿sí? Pero hoy las mujeres tenemos suficientes méritos. Por lo tanto, no es un asunto de méritos, es un asunto de voluntad política. Por eso la paridad es un asunto de justicia, de derechos humanos y de el derecho de las mujeres a decidir por las universidades. Me parece que se tiene que hacer una política específica en cada universidad sobre eso. Muchas gracias, doctora Lourdes. Claudia, no sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, gracias. Muy brevemente, creo que también la construcción y la transformación. No podemos solamente con conferencias, con pláticas, pues pensar que vamos a cambiar. Yo creo mucho en los talleres, ¿no? En el momento en que tengo que escribir, que tengo que reflexionar acerca de mi propia trayectoria, cómo fui educada o educado, y ver el respeto, la construcción, cómo nos tenemos que conducir y respetar a todos por igual, me parece que ahí tenemos que cambiarlo. Y desde luego, pues, la parte de la formación y la transformación no es solo para estudiantes, no es solo para profesoras y profesores, es para todos, desde en toda la jerarquía, ¿no? O en toda la organización. Tenemos que atacar todos los frentes, porque a veces cuando ya actuamos desde casa de esa manera, no sabemos por qué estamos actuando de esa manera, simplemente ahí vivimos, ahí crecimos y ahí aprendimos. Entonces, todos estos espacios, pues sí, comunitarios y colaborativos y de discusión, creo que son cruciales. Y desde luego, pues la parte de las políticas institucionales, ¿no? Que se tienen que seguir en todas las instituciones. Va a parecer que insisto demasiado en los comerciales, pero las propias respuestas me están llevando para allá. El 21 de octubre tenemos una sesión de este mismo seminario que se llama Conciliación de la vida laboral y familiar de las y los trabajadores de la universidad. Pero la última sesión del seminario es Paridad en Todo, también en la universidad el 11 de noviembre. Y yo creo que ahí pues también están invitadas las ponentes del día de hoy para que se conecten y nos ayuden a hacer todavía más profunda esta reflexión que va por ese camino. Acciones afirmativas, cómo mirar y visibilizar pues todo lo que hacemos dentro de la casa, en el espacio doméstico, y cómo tiene una repercusión obviamente en las relaciones de género ya en la vida laboral, y también esto que tiene que ver con los espacios de toma de decisiones, como lo está indicando la última pregunta, y que tiene que ver con la paridad. Como politóloga, pues yo les digo eso, para mí es como un tema crucial que permitiría también hacer muchos cambios relevantes dentro de las universidades. Sabemos que es importante tener una representación en la toma de decisiones y en ciertos espacios para que también se vayan generando nuevas políticas, ¿no? Con una nueva perspectiva. Ya vamos a ir terminando, voy a leer algunos comentarios, no son preguntas como tal, son comentarios que me parecen muy interesantes, ¿no? Dice Ada Marina, mientras las escucho, estoy enviando correos y haciendo limpieza. Me veo reflejada en lo que dicen. Yo creo que varios hemos estado en esa situación. San del Río Huerta dice, claro que hay más casados ya que dejan de lado porque están subrogando responsabilidad de familia. La mujer deja un poco de lado la vida laboral, ¿no? También en este mismo sentido. Lab Aprendizaje comenta, la Universidad de Guanajuato tiene una gran oportunidad para hacer un ejercicio de autocrítica.
que creo que es parte del objetivo de estos seminarios. Le falta hacer mucha tarea, lo que ya se hace está bien, pero todo lo que no se hace se debe pensar, conocer, discutir y cambiar. Es su responsabilidad como parte de un sistema de protección también de derechos humanos. Y también Adamarina nos está comentando que la Academia Mexicana de Historia acaba de iniciar un ciclo sobre la participación de las mujeres en las revoluciones. Por si a alguien le interesa, también ahí se puede ver en Facebook Live. Y yo creo que es parte, pues, ¿no?, de ir visibilizando las aportaciones que tienen las mujeres en todos estos espacios académicos. No sé si quieren que vayamos haciendo los comentarios de cierre, si tienen algún comentario. Comenzaríamos como iniciamos la sesión con la doctora Lourdes, por favor. Bueno, yo finalmente quisiera mencionar que las universidades se convierten ahorita, si la metáfora valga la pena, en grandes elefantes, donde es muy complicado moverlos, ¿no? Moverlas. Sin embargo, lo tenemos que hacer. Es, como dije antes, es un problema de justicia, de derechos. Las universidades estaban hechas para un sujeto varón que llegaba, era escolarizado y luego entraba al ámbito del mercado laboral, a la sexualidad, a la ciudadanía. Pero hoy quienes llegamos somos las mujeres, pero las universidades no se han dado cuenta. Por lo tanto, necesitamos diagnósticos, necesitamos un sistema de indicadores permanentes que nos diga cómo va la construcción de igualdad de género y que esta sea una de las políticas prioritarias de las universidades. Muchas gracias y felicidades por las actividades que llevan a cabo. No, al contrario, muchísimas gracias por su participación, doctora Lourdes. Pues Claudia, te escuchamos para un cierre. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo me llevo grandes reflexiones acerca de los grandes pendientes y la reflexión que tenemos que hacer como institución y al interior pues de la vida universitaria, ¿no? Del trabajo con los estudiantes, con el personal académico. A ver si alguien toma el liderazgo de esa radiografía para la actualización. Y no quiero dejar de mencionar que este es un momento en el tiempo, ya lo dije en la presentación, pero otra vez, pero hay muchos más indicadores. La UNAM nos puso un ejemplo, hay un documento que yo tengo por aquí, me parece que incluso en digital. Hay cosas que me parecen súper importantes de manera permanente. ¿Qué pasa? Lo voy a poner como autoejemplo. Yo entré en 1997. Vamos a pensar que soy una persona representativa, una mujer representativa. Entonces, entré con una categoría. ¿Cuántos años me tomó llegar a la siguiente categoría? ¿Cuántos años? Y categoría está asociada con salario, pero también con producción. ¿Y cuántos años me llevó a la siguiente categoría? Hasta que tengo un máximo. ¿Pero qué pasó en medio? Me casé, me divorcié, me quedé soltera, tuve hijos, tuve una estancia. Y eso no lo tenemos porque tenemos datos en un momento en el tiempo. Y entonces estas trayectorias individuales, que serían un lujo contar con ello, pues ¿cuánto tiempo nos lleva más a mujeres o a hombres ese crecimiento, esa madurez, ¿no? Esa consolidación como trabajadoras, ¿no? En todos sentidos, en gestión, en docencia, en todas las actividades sustantivas. Ese es mi cierre. Y también me quedó muy marcado a raíz de la presentación de Lourdes, pues, ¿qué pasa con esas mujeres que perdemos? Si hay una mayoría de estudiantes mujeres en todas las divisiones casi, ¿por qué cuando decimos la academia se invierten pues las proporciones, ¿no? ¿Qué pasa ahí en medio? Es la casa, es el trabajo, es la sociedad, y entonces tengo ahí un mundo de nuevas preguntas. Pero pues agradeciendo de verdad nuevamente la invitación, el espacio, y gracias por los comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctora Claudia. Y bueno, nada más un comentario extra. A la vez que se hizo este ejercicio hace ya varios años, también a la par se publicó otro estudio que era de corte cualitativo, porque se pretendía pues hacer también este equilibrio, y ese estudio también estuvo en la coordinación de la maestra Guadalupe Mesa Lavaniegos y de Adis Salinas Urbina de la UAM Xochimilco. Y pues ellas también tuvieron pues este propósito de ir
a este razonamiento o este análisis que es un poco profundo, ¿no? De conocer de viva voz de las personas cómo tienen estas trayectorias. Y yo creo que si vamos a hablar de una necesaria actualización o de hacer este sistema de indicadores de manera permanente, pues tendríamos también que incluir el análisis cualitativo, ¿no? Con sus diferentes técnicas, ya sea las entrevistas, los grupos de enfoque. Yo creo que eso tiene que ser también obligado. Y bueno, pues les agradezco yo muchísimo. También aquí está la maestra Rosalba, nada más que nos dividimos las labores de chat y de estar frente a la pantalla, pero les agradecemos mucho su participación en nombre también de la rectora y también de la Dirección de Corresponsabilidad Social, que bueno, el apoyo ha sido muy grande y creo que cumplimos con los objetivos que teníamos en la sesión, que era poner sobre la mesa de análisis pues las necesidades y los grandes retos que tenemos en la Universidad de Guanajuato, pero creo que en el país, ¿no? No nada más es una situación o una problemática que pudiéramos tener en este espacio. Les agradecemos nuevamente. Decirles que la próxima sesión al público que nos está viendo es el próximo miércoles 19 de agosto, igual a las 10 de la mañana. Estamos institucionalizando ese día y ese horario para que siempre lo aparten. Con el seminario de incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, y es una sesión muy especial para mí como politóloga porque es la incorporación de la perspectiva de género en la ciencia política y en la administración pública, igual que como lo hemos tenido siempre con ponentes, con expositoras de primer nivel. Nos va a acompañar la doctora Esperanza Palma y también la doctora Gloria Luz Alejandre, ¿no? De la UNAM y también de la UAM, Azcapotzalco, perdón. No olviden consultar, por favor, el programa completo en la página de la Universidad de Guanajuato, también en la de Campus Guanajuato y en la página de Eugénero, nuestro programa completo de los seminarios, de los 3. Ahí pueden ver, por ejemplo, la programación de todas estas sesiones de los temas que fueron surgiendo el día de hoy. Y un pequeño dato también que creo que es muy importante porque hay varias personas que nos han estado preguntando en redes, pero también en correo electrónico, ahora también se los doy, cómo pueden acceder a este material que hemos estado diciendo y a las grabaciones de las sesiones de los seminarios. Quienes estén interesados o interesadas, les pedimos que estén verificando, que estén revisando constantemente la página de Facebook del Campus Guanajuato, porque ahí vamos nosotros a poner un formulario para que puedan inscribirse a este espacio digital que le llamamos Aula Virtual Generando Igualdad, y ahí van a poder acceder a todo este tipo de material. Incluso lo que estamos nosotros haciendo actualmente es que puedan ustedes acceder a las grabaciones, al material, y puedan contestar un cuestionario para generar una constancia de participación a los seminarios. Entonces, por favor, estén revisando la página de Facebook y también cualquier duda, cualquier pregunta, pueden estar haciéndola también en estos espacios como esta sesión de Facebook Live. Nosotros vamos a estar verificando, pueden seguirnos preguntando en el chat y también pueden escribirnos al correo electrónico género.campusgto@ugto.mx. Lo repito, género.campusgto@ugto.mx. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por su escucha y pues que tengan muy buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias, Lourdes. Gracias, buenas tardes. Gracias, al contrario. Adiós.